Bajo el río aparentemente tranquilo, surge una fuerza gigantesca. Los depredadores tendrán que huir. Y la batalla está a punto de comenzar. El Serengeti salvaje. La feroz confrontación entre hipopótamos y depredadores. El Serengeti no es solo una vasta tierra en el norte de Tanzania, sino también el corazón palpitante del África salvaje. Aquí, el viento transporta el aroma de la hierba seca y el polvo que sopla a través de la interminable sabana, donde cada paso de la manada migratoria resuena como una antigua sinfonía de vida. Bajo el cielo abrasador, donde la luz y la oscuridad luchan constantemente, la vida nunca es fácil. Cada brizna de hierba, cada rugido, cada persecución contiene historias de vida y muerte. El Serengeti es un lugar donde la belleza y el peligro se funden, donde cada mirada refleja una parte de la interminable lucha entre la esperanza y la desesperación. En las turbias aguas del Serengeti, habita una criatura de apariencia lenta, pero realmente aterradora. El hipopótamo. El gigante silencioso. Con un cuerpo enorme que puede pesar hasta 3.500 kilogramos y una piel gruesa y gris oscura. Aunque parecen lentos, pueden correr sorprendentemente rápido en tierra y nadar con destreza bajo el agua. Los hipopótamos viven la mayor parte del tiempo en ríos o pantanos para refrescarse y solo salen a la orilla por la noche para pastar. Son muy territoriales, especialmente los machos, que están listos para abrir la boca de par en par para mostrar sus colmillos de más de medio metro de largo cuando amenazan o pelean. Su época de apareamiento suele ser durante la estación seca, de mayo a agosto, cuando el nivel del río baja, obligando a muchos individuos a reunirse en la misma zona, creando condiciones favorables para elegir pareja y defender el territorio. El agua turbia brilla con un color cobre, reflejando dos cuerpos enormes uno frente al otro. Son dos hipopótamos machos adultos. Eran enormes, de color gris oscuro, con el lomo cubierto de barro seco. El aire era denso y pesado. De repente, se lanzaron uno contra el otro. Tras unos minutos, la lucha terminó. El perdedor resultó herido y se vio obligado a retirarse. La lucha no fue solo una demostración de fuerza, sino una lucha para determinar quién tendría el derecho a continuar el linaje.
Y en las aguas rojas del atardecer, la victoria fue solo para quienes se negaron a agachar la cabeza. El apareamiento suele tener lugar bajo el agua, donde solo la cabeza de la hembra queda expuesta para respirar, mientras el macho usa su fuerza para sujetarla por detrás. Tras unos 8 meses de gestación, la hipopótamo hembra busca aguas tranquilas para dar a luz, generalmente solo una cría a la vez. La cría recién nacida pesa entre 25 y 50 kilogramos, puede mamar bajo el agua y aprende rápidamente a salir a la superficie para respirar a los pocos segundos de nacer. Durante los primeros meses de vida, su madre la protege estrechamente de cocodrilos, leones e incluso de los machos agresivos de la manada. A pesar de su aspecto feroz, los hipopótamos también son criaturas con habilidades de comunicación bastante complejas. Crean sonidos bajo el agua mediante la vibración de sus cuerdas vocales e incluso pueden transmitir sonidos a través del agua y el aire. Rugidos fuertes, resoplidos fuertes de sus fosas nasales o sonidos similares a risas tienen diferentes significados, desde advertencias territoriales hasta llamadas de pareja. El alimento principal de los hipopótamos es la hierba, especialmente las cortas que crecen a lo largo de ríos, pantanos o llanuras. Buscan alimento principalmente de noche. Un adulto puede comer de 30 a 40 kilogramos de hierba, suficiente para mantener su enorme masa corporal. Aunque los hipopótamos no comen carne, su fuerza es suficiente para hacer que cualquier depredador se lo piense 2 veces antes de atacar. Los hipopótamos no tienen glándulas sudoríparas como la mayoría de los demás mamíferos. En cambio, sus cuerpos secretan una mucosidad rosada especial, comúnmente conocida como sudor de sangre. Aunque pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua, esta fina capa no solo protege su sensible piel de los fuertes rayos ultravioleta, sino que también previene infecciones en entornos de aguas turbias. En medio de estas aguas aparentemente tranquilas, la sombra del peligro aún acecha en las orillas secas y cubiertas de hierba. Las sombras que se esconden silenciosamente bajo la brillante luz del sol no pertenecen al mundo del agua, sino que provienen de la tierra. León. Gobernante de la sabana. Los machos adultos pueden pesar entre 150 y 250 kilogramos y poseen una espesa melena que rodea la cabeza y el cuello como una corona de autoridad. Es a la vez un símbolo de madurez y una armadura natural que los protege en las batallas. El cuerpo del león es robusto, con músculos bien desarrollados en los hombros y las patas delanteras, lo que les permite lanzar ataques ultrarrápidos con una potencia impresionante. El pelaje del león suele ser amarillo o marrón claro, lo que les ayuda a camuflarse fácilmente en la árida sabana. Los ojos son grandes, con pupilas redondas, y están reforzados por una capa reflectante detrás de la retina, lo que les permite ver con claridad en condiciones de poca luz.
Los leones son animales muy sociables. Una manada suele estar formada por 1 a 3 machos adultos, varias hembras y ejemplares jóvenes. Cada manada protege un amplio territorio, marcado por la orina, los rugidos y las patrullas regulares. La época de apareamiento no es fija, sino que se produce durante todo el año, dependiendo del ciclo fisiológico de la hembra. Durante el celo, la hembra emite señales con sonidos y posturas que atraen la atención del macho. Una pareja puede aparearse varias veces al día, de forma continua durante varios días. Este proceso garantiza la máxima probabilidad de concepción. Tras la concepción, la hembra permanece embarazada durante unos 110 días antes de buscar un lugar apartado, lejos de la manada, para dar a luz. Cada camada suele tener de 2 a 4 cachorros, que son ciegos y dependen completamente de la madre. Durante las primeras 6 a 8 semanas, la madre cría a sus cachorros en secreto, lejos de las amenazas de machos desconocidos u otros depredadores. Cuando los cachorros tienen la edad suficiente para seguir el ritmo de la manada, regresan al grupo y son cuidados por otras hembras de la manada. Las principales presas de los leones son los herbívoros migratorios estacionales, como el antílope, la cebra o el búfalo. Sin embargo, en algunas situaciones excepcionales y particularmente feroces, los hipopótamos también se convierten en presas de león. En el suelo agrietado junto a la orilla del río, donde los árboles proyectaban largas sombras bajo la intensa luz del sol de principios de la estación seca, una manada de leones descansaba en silencio. Respirando lentamente. La orilla seguía siendo un lugar de reunión ideal para los leones, ya que era donde muchas presas se veían obligadas a beber agua durante la estación seca. Y entonces, como por una coincidencia del destino, aquello que no perseguían, apareció ante sus ojos. Un suave graznido sonó desde el lecho del río. Una masa gris oscura, enorme y húmeda emergió del agua. Era un hipopótamo adulto, y estaba solo. La manada de leones se tensó de repente. Sin necesidad de intercambiar palabras, sus instintos depredadores les dijeron que se les presentaba una oportunidad. El hipopótamo se acercó a la orilla. El líder de los leones dio la señal. La manada se dispersó, moviéndose con gracia y casi en silencio entre la hierba seca. Cada paso estaba calculado. Conocían el peligro. Atacar a un hipopótamo adulto era una apuesta a vida o muerte. La piel era demasiado gruesa, la fuerza, demasiado grande. Inesperadamente, el hipopótamo se levantó.
La caza terminó sin derramamiento de sangre. Con una fuerza absoluta y una furia repentina, el hipopótamo obligó a toda la manada a retirarse, dejando tras sí una valiosa lección en medio de la ardiente estepa. No todos los que permanecieron en silencio fueron fácilmente sometidos. Cayó la noche, tiñendo la estepa de un color rojizo anaranjado como brasas. Los rugidos y ruidos del enfrentamiento se desvanecieron gradualmente, dejando tras de sí un silencio como si nada hubiera sucedido. El sol se puso en el horizonte, la suave brisa trajo vapor de agua fresca del río sinuoso. La manada de hipopótamos regresó lentamente a su mundo, deslizándose hacia las aguas turbias como si nunca se hubieran ido. Los antílopes y los babuinos también se retiraron de la orilla de hierba uno a uno, regresando a su zona de seguridad habitual. Y cuando pasó la tormenta, una pequeña criatura aterrizó en el lomo del hipopótamo como si nada hubiera sucedido. El chorlito rojo. Con un cuerpo largo y esbelto, de unos 20 cm de largo, esta ave posee plumas marrones que se aclaran hacia el vientre, ojos redondos y rojos como semillas de granada y un distintivo pico rojo brillante. Es a la vez una herramienta de forrajeo y una marca de identificación prominente en los pastizales. Los chorlitos rojos no vuelan como las aves granívoras ni buscan alimento en los árboles como los pájaros carpinteros. Tienen una costumbre especial, aferrarse a los cuerpos de animales grandes como búfalos, antílopes y, especialmente, hipopótamos, para encontrar parásitos, garrapatas, pulgas e incluso heridas abiertas. Sus picos afilados y curvos les permiten acicalarse las plumas, picotear ligeramente y extraer garrapatas individuales de las zonas más sensibles de la piel. La relación entre los chorlitos y los hipopótamos es una simbiosis especial. A las aves se les proporciona abundante alimento, a los hipopótamos se les limpia, se les reduce el picor y, sobre todo, advierten del peligro. Los chorlitos tienen la capacidad de detectar depredadores a distancia, emitiendo de inmediato un característico chillido agudo que atrae la atención y la precaución de los hipopótamos. Por lo tanto, muchos hipopótamos prácticamente permiten que los chorlitos se suban sobre su lomo sin mostrar ninguna molestia. Aunque pequeños, los chorlitos rojos son una parte indispensable del paisaje ecológico del Serengeti. No solo se alimentan de los cuerpos de animales grandes, sino que también ayudan a mantener la salud de los hipopótamos. Un vínculo silencioso, extraño pero fuerte entre dos especies completamente diferentes. El Serengeti exhala en un silencio temporal, una breve pausa en la tormenta del instinto de supervivencia. La paz no ha durado mucho, la superficie del agua ha comenzado a oscilar. No por el viento, sino por movimientos silenciosos, deslizándose tan suavemente como la respiración. Bajo las profundas y negras aguas, comienzan a aparecer largas sombras. Ningún sonido, ningún rastro, solo lomos ásperos como rocas deslizándose cerca del rostro. Cocodrilos del Nilo. Antiguos y peligrosos depredadores del río Mara. Sus cuerpos miden hasta 6 metros de largo, cubiertos de gruesas escamas como armaduras, de color marrón y verde musgo, lo que les ayuda a desaparecer por completo en las aguas turbias.
Los ojos y las fosas nasales están ubicados en la parte alta de la cabeza, lo que permite al cocodrilo observar y respirar mientras el resto del cuerpo permanece a gran profundidad. Dientes afilados con más de 60 dientes cónicos, con una fuerza de mordida de hasta 3000 psi. Cada mordida es una sentencia de muerte. Este reptil tiene un hábito reproductivo especial y un marcado carácter primitivo. En la estación seca, cuando baja el nivel del agua, el macho comienza a establecer su territorio a lo largo de ríos y lagos poco profundos, emitiendo rugidos para atraer a las hembras. Las demostraciones de fuerza tienen lugar bajo el agua. Tras la fecundación, la hembra elige una playa de arena seca, generalmente cerca del borde del agua, para cavar un nido. Crea un agujero profundo y pone en él de 25 a 80 huevos. Desde el momento en que nacen, las crías de cocodrilo se enfrentan al peligro. La tasa de supervivencia es extremadamente baja. Solo unas pocas logran madurar después de muchos años, cazar y aprender a convertirse en un enemigo al que nadie quiere enfrentarse en el lecho del río. Como especie típica de emboscada, los cocodrilos no persiguen a sus presas como los leones o los guepardos. Acechan en silencio, esperando durante horas para asestar su único golpe. Bajo el abrasador sol del mediodía del Serengeti, el río brilla como la plata. Las olas ondulan. La manada de hipopótamos nada por las aguas profundas, cada cuerpo gigante emergiendo para respirar y luego sumergiéndose suavemente. No se muestran cautelosos, este es su territorio, no hay motivo de preocupación. Pero justo debajo de la brillante superficie, una figura oscura se acerca sigilosamente. Un cocodrilo adulto observa. Sus ojos, entrecerrados, fijos en un joven ejemplar que se ha separado del centro de la manada a solo unas brazas de distancia. La luz del sol se inclina sobre el agua, haciendo que su lomo parezca fundirse con el río. La distancia se acorta poco a poco. La iniciativa del cocodrilo de atacar al joven hipopótamo ha enfurecido a la madre. Ya no es una criatura lenta, sino una máquina de furia. Cargan. La caza ha terminado. El depredador ahora es el perdedor ante la manada de presas. Cuando los hipopótamos se calman gradualmente, recuperando un ritmo respiratorio constante, lo que queda no son solo las ondas que se extienden a lo largo y ancho. Una profunda lección para los cazadores del río. Tocar a un niño es enfurecer a toda una dinastía. En medio de las batallas a muerte en las praderas, no todos cazan directamente, sino que siguen viviendo de la muerte ajena. No necesitan atacar, no necesitan desperdiciar energía, solo esperan el momento caótico para colarse en el festín sangriento. Esos son oportunistas. Las hienas moteadas, el carnívoro más conocido de África, tienen una apariencia extraña y confusa. Su cuerpo es bajo y pesado, con los hombros más altos que las caderas, lo que les da un característico paso agazapado.
Su pelaje grueso y áspero, de color amarillo grisáceo con manchas negras, les ayuda a ocultarse bien entre la hierba alta. Sus orejas redondas y sus ojos pequeños pero agudos observan siempre de cerca todos los movimientos a su alrededor. Tienen cráneos grandes, mandíbulas extremadamente fuertes y molares posteriores muy desarrollados, lo que les permite triturar incluso huesos grandes. Las hienas no solo son oportunistas, sino que también poseen un sistema social complejo y estricto. Viven en grandes manadas de hasta varias docenas de individuos, lideradas por una hembra dominante. A diferencia de la mayoría de los demás carnívoros, en las hienas moteadas, las hembras son más grandes, más agresivas y más poderosas que los machos. El apareamiento solo ocurre cuando la hembra lo permite. Después de unos 110 días de gestación, las hienas hembras suelen dar a luz de 1 a 3 cachorros en una guarida oculta. Los cachorros nacen con los ojos abiertos, dientes y una feroz competencia desde el principio. Entre leones y hienas, los enfrentamientos son frecuentes. No para luchar por la vida, sino para obtener la carne restante después de cada cacería. Las hienas son las primeras en llegar después de una cacería. Debido a su abrumadora mayoría cuando viajan en manadas, suelen reunirse alrededor del cadáver, gruñendo, esperando una oportunidad para arrebatar cada trozo de carne. En muchos casos, incluso se atreven a enfrentarse directamente. Después de la nueva cacería de la manada de leones de un hipopótamo joven, el olor de la presa atrajo al invitado inesperado. La fiesta no duró tanto como deseaban. El sol aún brillaba en lo alto, y pequeñas sombras negras comenzaron a aparecer silenciosamente. Las hienas se movían en silencio, con los ojos brillantes. Pasos cautelosos, cada mirada escrutadora. La manada se dispersó, rodeando el cuerpo del hipopótamo tras los arbustos. Los leones cargaron. Después de un rato, las hienas huyeron. Los leones llegaron como advertencia, no todas las cacerías terminaban con una porción. Ya no era una comida. Era una declaración de guerra. Y aquí, los carroñeros se atrevieron a desafiar a los depredadores, convirtiendo la lucha por la presa en una prueba de supervivencia entre las dos especies dominantes. Así, el ciclo de supervivencia en el Serengeti nunca se detuvo. Cada día era un nuevo capítulo entre la oscuridad y la luz, entre depredador y presa, entre el silencio y el rugido. Los hipopótamos no cazan.
pero cuando se enfrentan a un desafío, contraatacan como guerreros forjados por miles de años de evolución. Y es la solidaridad, la fuerza de carácter y la voluntad de morir lo que hacen de los hipopótamos una de las especies que pocos se atreven a subestimar. Si te encantan las incansables batallas por la supervivencia y admiras la valentía de una especie dispuesta a alzarse para proteger su propia vida, suscríbete al canal y pulsa la campana de notificaciones para seguir acompañándonos en feroces viajes por la naturaleza. Donde la vida y la muerte están a un paso del agua, hay una figura que nunca ha corrido ni rugido. Un fantasma del agua. Una pesadilla sin nombre. El cocodrilo del río Mara. Mordedura mortal, el embrujo del río Mara. El río Mara. Un río pequeño, pero cada año se convierte en la frontera entre la vida y la muerte. Ubicado en la confluencia del Serengeti y el Masai Mara, este río transporta más que solo agua, transporta el destino. Mientras más de 1 millón de ñus, cebras y gacelas se reúnen en la gran migración, las aguas aparentemente tranquilas de repente se quedan inmóviles. No porque estén tranquilas, sino porque abajo, los depredadores contienen la respiración, esperando a su presa. Bajo el sol abrasador de África, donde las interminables praderas se extienden hasta el horizonte. La gran migración de los ñus es uno de los capítulos más magníficos de la naturaleza. Y en ningún lugar es más brutal y gloriosa que a lo largo del río Mara, donde la frontera entre la vida y la muerte se decide en cuestión de segundos. Cada año, de julio a septiembre, más de 1,5 millones de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas abandonan las áridas praderas del Serengeti y se dirigen a las exuberantes tierras del Masai Mara. Es una migración colosal, impulsada por los ritmos ancestrales del aroma a hierba fresca, los truenos lejanos y la memoria genética que llevan en la sangre durante miles de años. No hay líderes ni mapas. Simplemente van y vienen, como si fueran los vasos sanguíneos de esta tierra. Pero el río Mara representa el mayor desafío. A diferencia de las praderas, a diferencia de los arbustos espinosos, el río es un lugar donde la muerte acecha en silencio. Manadas de ñus se reúnen en las orillas, con los ojos bien abiertos y pasos vacilantes. Una enorme masa de criaturas parece contenida por el miedo instintivo. Porque bajo esa silenciosa capa de agua, los cocodrilos de Mara permanecen inmóviles, ocultos como pilares de piedra vivientes.
En un instante, un valiente salta y todo se desmorona. Toda la manada se precipita en el caos. Creando corrientes de animales vivos que se deslizan por las rocas. El agua salpica como espuma. El sonido de los cascos al golpear el agua resuena, mezclado con el rugido estridente, el sonido del agua salpicando. La vida se condensa en pocos minutos. La muerte aguarda en unos instantes. Cuando la manada se precipita río abajo como una inundación viviente, el caos se convierte en el verdadero enemigo. Los que están en el centro de la manada están apiñados, sin espacio para respirar. Un paso en falso podría causar que todo el cuerpo sea pisoteado por cientos de cascos aterrorizados que vienen detrás. Las rocas resbaladizas del fondo del río hicieron que muchos cayeran, se atascaran y fueran arrastrados por la fuerte corriente. Algunos estaban cerca de la orilla, pero debido al fuerte impacto de los de su especie, fueron empujados de vuelta al centro del vórtice mortal. El relincho resonó con pánico, no solo por la sombra del cocodrilo, sino también por el miedo que emanaba de su propia manada. En esos momentos, no había amor ni camaradas. Solo existía el instinto de supervivencia. Y los que caían, no serían esperados. Sin embargo, la mayoría de los cientos de miles de ñus siguen adelante. Empapados, temblando, con la piel desgarrada por rocas y cuernos, salen del río como guerreros que cruzan las puertas de la vida y la muerte. Cada herida es prueba de su voluntad de vivir. Cada respiración rápida es una declaración a la naturaleza: han sobrevivido, no porque sean más fuertes, sino porque no pueden detenerse. El viaje no ha terminado. La migración no ocurre en un día, sino durante muchas semanas, ola tras ola, grupo tras grupo, como sangre fluyendo. Cada cruce de río es una nueva apuesta. El agua de hoy es diferente a la de ayer. La tierra de hoy en la otra orilla puede haberse derrumbado. Los cocodrilos no se quedan en un solo lugar. Y peligros invisibles, niebla, lodo profundo, fuertes corrientes, siempre acechan para atraerlos. No hay dos cruces iguales. Nadie puede ser complaciente. Y es esta ferocidad, este miedo, lo que nutre el ecosistema de África Oriental.
La migración no es solo un viaje en busca de agua y pasto, sino el sustento de la sabana. Un ciclo legendario donde la vida y la muerte dependen mutuamente para mantener la naturaleza salvaje de la Tierra. El río Mara se convierte en el lugar donde la selección natural es más feroz. Muchos individuos son arrastrados por el agua, pisoteados. Pero, sorprendentemente, el ñu no se detiene. Lo que se pierde es la supervivencia del resto. Cientos de miles de individuos cruzan el río con éxito, llegan a la sabana de Masai Mara y continúan su viaje de supervivencia, comen pasto, dan a luz y se preparan para el regreso a finales de año. A diferencia de los depredadores, que necesitan coordinarse en grupos, los cocodrilos de Mara son asesinos solitarios, pero a menudo se reúnen en grandes cantidades en los cruces de ríos durante la temporada de migración, creando una flota silenciosa bajo el agua. Cada uno actúa según su propio instinto, pero el objetivo común es esperar. Los cocodrilos de Mara no tienen prisa. Con sus cuerpos de 5,6 metros de largo y sus escamas gruesas y ásperas como armaduras antiguas, se esconden a la perfección en el lodo y las turbias aguas del río Mara. Sus ojos y fosas nasales se encuentran en lo alto de la cabeza, lo que les permite observar y respirar mientras sus cuerpos están casi completamente sumergidos. No emiten ningún sonido. La táctica del cocodrilo de Mara es acechar, se esconden inmóviles durante horas. En el momento en que un individuo débil resbala y se ahoga. En una fracción de segundo, un mordisco ultra rápido alcanza el punto débil de la presa. Con sus fuertes dientes y su agarre férreo, el cocodrilo arrastra a su presa al agua, retorciendo su cuerpo continuamente en una técnica de giro mortal que la desorienta, la asfixia y la deja indefensa. No hay que apresurarse, porque el agua y el tiempo son sus aliados. Bajo las turbias aguas del río Mara, la batalla termina en silencio. El cocodrilo ha mordido al ñu. No más rugidos, no más forcejeos. Solo remolinos de vida silenciosa extendiéndose, para luego desvanecerse como si nunca hubiera habido vida allí.
El cocodrilo sostenía a su presa, inmóvil en el agua, comenzando el lento proceso de digestión que duraría días. En la orilla, la manada de antílopes seguía cruzando. Una vida perdida, pero el viaje de la especie aún no había terminado. Bajo la brillante luz del sol del Mara, cuando los ñus empezaban a escasear, una manada de cebras emergió del límite del bosque, acercándose a la orilla del río. También formaban parte de la gran migración a través del Serengeti y Masai Mara, buscando instintivamente tierras más verdes cuando la estación seca se llevaba hasta la última gota de agua de la sabana. A diferencia del caos de los ñus, las cebras parecían más tranquilas, caminando despacio, observando atentamente, pero esa vigilancia no las hacía más seguras. Al llegar a la orilla del río Mara, la manada se detuvo. Algunos individuos se acercaron a la orilla, agacharon la cabeza para olfatear, con las orejas erguidas, alertas. Sabían que este era un paso de vida o muerte donde los cocodrilos acechaban en el barro. Sin apresurarse ni empujarse, las cebras eligieron el punto de cruce con más prudencia que los antílopes, eligiendo un lugar con una orilla suave, agua de movimiento lento y buena visibilidad. La velocidad y los reflejos eran las ventajas de supervivencia de esta especie. Sus cuerpos compactos, patas fuertes y vista aguda les ayudaban a detectar el peligro con antelación y a alejarse en un instante. Muchas veces, los cocodrilos de Mara han fracasado al lanzarse a morder el aire, porque la presa ya se había hecho a un lado y acelerado para escapar. En las aguas turbulentas, donde el barro y la sangre lo difuminaban todo, las cebras se volvían impredecibles y más difíciles de matar. Pero los reflejos no siempre vencen a la paciencia. Una cebra joven era lo suficientemente grande como para estar desprotegida, pero no lo suficientemente rápida como para evitar el peligro. El torrente de agua lo separó de la manada en un abrir y cerrar de ojos. Un cocodrilo gigante emergió del lecho del río, su mordisco atravesó el cuerpo de la joven cebra, arrastrándola lateralmente en medio de la corriente. La batalla fue tan rápida que nadie tuvo tiempo de intervenir. La cebra se convirtió en presa del cocodrilo. Bajo las turbias aguas del río Mara, donde el sol quemaba la tierra y las praderas se secaban hasta el punto de agrietarse, otro mundo existía en silencio. El reino subterráneo de los hipopótamos. Menos ruidosos que los leones, menos acechantes que los cocodrilos, los hipopótamos viven en su propio orden, llenos de rigor y disciplina.
Se reúnen en grandes grupos llamados manadas, que pueden contar hasta 30 individuos, a veces más en la estación seca. Cuando el agua escasea, los límites entre los grupos comienzan a solaparse. Cada grupo suele estar dominado por un macho adulto. Este no solo es el líder, sino también quien controla el espacio y protege el llamado derecho al baño. Algo aparentemente simple, pero una cuestión de supervivencia en el calor de 50 grados Celsius. Los machos jóvenes, incapaces de desafiar, son empujados al límite o forzados a vagar solos, sin permiso para acercarse al grupo de hembras, a menos que acepten luchar por la supervivencia. Durante el día, la manada se sumerge en el agua, dejando al descubierto solo la nariz, las orejas y los ojos. Estos 3 puntos le permiten respirar, oír y observar sin salir de su zona de confort. Pero no se deje engañar por su apariencia perezosa. Cada movimiento es observado, cada bufido transmite un mensaje. Un macho extraño que se acerque demasiado será advertido por un rugido profundo, y luego quizás por un repentino mordisco submarino. Allí es donde el verdadero poder del hipopótamo se manifiesta en su máximo esplendor. Por la noche, la manada sale del agua para alimentarse. Durante el día, regresan al río, donde el barro, el agua fresca y los brazos invisibles de la manada continúan protegiéndose mutuamente. Porque para los hipopótamos, la vida no se trata solo de fuerza muscular, sino también del estrecho vínculo que los une. Un orden sostenible se construye entre el agua, el barro y un silencio orgulloso. Hipopótamos. No son depredadores, pero son los protectores más conocidos del territorio. Mientras el agua ondulaba y una larga sombra se deslizaba lentamente por las turbias aguas, la manada de hipopótamos se mantuvo firme en medio del río Mara, como si nada les preocupara. Pero entonces, un cocodrilo adulto se acercó sigilosamente, adentrándose en el territorio de la manada. Ese error fue desastroso. El agua se abrió de golpe. La manada giró sin previo aviso. No rugieron, no amenazaron. Simplemente cargaron hacia adelante con la furia de la naturaleza. Como si le estuvieran enseñando al antiguo depredador una lección sobre límites. La enorme mandíbula inferior se abrió al instante.
Un mordisco directo al cocodrilo hizo crujir incluso las antiguas escamas. El caos duró menos de un minuto, pero fue un minuto de infierno submarino. El cocodrilo se retorció, pero no pudo escapar de la fuerza aplastante de casi 1 tonelada de mandíbulas. Sus dientes, que habían causado la muerte a cientos de criaturas, ahora eran inútiles ante la violenta locura de una madre. En el río Mara, los cocodrilos son asesinos, pero no amos. Cuando se encuentran con una manada de hipopótamos, dejan de ser cazadores y se ven obligados a huir, a veces demasiado tarde. Y no es raro. Las largas cicatrices en el lomo, los muñones de las colas o la ceguera de muchos cocodrilos que han sobrevivido a enfrentamientos con hipopótamos son prueba de ello. Incluso los cocodrilos machos más grandes comprenden que, en estas aguas, tener colmillos no significa tener poder. Porque en la confrontación entre el instinto de caza y el instinto de protección, los hipopótamos no luchan por comida, sino por límites, por sus cachorros y por el honor de una criatura que jamás conoce el miedo. No se someten fácilmente. Un monumento orgulloso en medio del río Mara. El rojo atardecer cubre el río Mara. Cuando el sonido de los cascos se desvanece gradualmente, la espuma se asienta y el barro se seca sobre la piel, la vida no se detiene. Solo hubo silencio por un instante, preparándose para la siguiente vuelta. Los ñus supervivientes continuaron su viaje. No se detuvieron a llorar a los caídos, porque allí no había tiempo para lágrimas. Las cebras, aunque habían perdido a sus hermanos en los rápidos, aún caminaban con la serenidad de una especie acostumbrada a vivir al borde de la oscuridad. Los cocodrilos, saciados tras mordeduras fatales, se hundían de nuevo en las aguas turbias, inmóviles como si nadie hubiera muerto bajo sus fauces. Y entre todos ellos, el hipopótamo, que ni cazaba ni huía, aún defendía su territorio con una autoridad que no necesitaba ser expresada. Indomable. Aquí, nadie era realmente el más fuerte. Solo había criaturas lo suficientemente valientes como para no detenerse. Criaturas que aceptaban el dolor y el sacrificio para seguir existiendo. Esa era la ley silenciosa pero absoluta de la naturaleza. La vida no daba oportunidades, exigía que cada latido gritara que valía la pena. Suscríbete al canal y únete a nosotros en un viaje para explorar tierras salvajes, donde cada vida, ya sea de cazador o de presa, cuenta una historia de instinto, coraje y esperanza inagotable.